Hay un SEAT 124 Sport aparcado en un garaje de un pueblo de Toledo. No se ha movido en 11 años. Las ruedas están desinfladas. La batería lleva muerta tanto tiempo que ya nadie recuerda cuándo dejó de arrancar. Y sin embargo, cada domingo por la mañana, un hombre de 71 años llamado Gerardo sale de casa, arrastra una silla de plástico hasta el garaje y se sienta ahí, solo, en silencio, mirando ese coche como quien mira a alguien que todavía le entiende. Su hija cree que está perdiendo la cabeza. Su yerno le ofreció 40.000 euros la primavera pasada. Gerardo dijo que no sin pestañear. Desde fuera, parece que este anciano se empeña en algo. Un anciano aferrado a una chatarra que ya no sirve para nada. Pero lo que hay en este garaje no tiene nada que ver con los coches. Se trata de algo mucho más antiguo. Algo que comenzó a gestarse décadas antes de que Gerardo pusiera las manos sobre ese volante. Y para entenderlo hay que retroceder en el tiempo. No a la historia de Gerardo, sino a la historia de toda una generación. Estamos en la década de 1950. España comienza a salir del periodo posterior a la guerra. Las fábricas, que llevaban años prácticamente sin funcionar, comienzan a producir SEAT. El país se abre poco a poco. Y para muchas familias, por primera vez en mucho tiempo, el futuro deja de ser una amenaza y comienza a parecer algo posible. En aquella época, el coche no era solo un medio de transporte. Era la prueba tangible del éxito de una familia. Un SEAT 124 Sport aparcado delante de la puerta significaba estabilidad, progreso. Una vida que por fin llegaba a alguna parte. Los niños que crecieron viendo a sus padres lavar el coche los sábados por la mañana, no analizaban lo que eso significaba. No pensaban en economía ni en estatus. Lo absorbían. Se les metía en el cuerpo como una verdad profunda sobre lo que es estar a salvo, sobre lo que significa que las cosas van bien. El sonido del agua cayendo sobre la chapa, el olor a cera bajo el sol, la cara de orgullo de su padre pasando el trapo por el capó. Todo eso se convirtió en una especie de lenguaje silencioso que decía: estamos bien, esto es nuestro, hemos llegado. Antes de que esos niños cumplieran 16 años, el coche ya estaba grabado en su cerebro, como algo mucho más grande que una máquina con ruedas. Y entonces llegaron los años 60 y 70. En España, los coches deportivos empezaron a entrar en el imaginario colectivo. Los modelos con más potencia, los que rugían al acelerar, los que te hacían sentir que eras alguien cuando los conducías. Un joven que en 1972 se compraba un SEAT 124 Sport no estaba comprando un vehículo, estaba comprando una versión de sí mismo. Más libre, más fuerte, más dueño de su propio camino. Ahí es donde se ata el nudo. Hay algo que los investigadores de la memoria llevan décadas estudiando. Las experiencias emocionales que vivimos entre los 15 y los 25 años se graban con una intensidad que no se repite en ninguna otra etapa de la vida. Todo lo que sentimos durante esa ventana no se almacena como un recuerdo más. Se almacena como parte de lo que creemos que somos. El primer coche, la primera vez que conduces solo, esa noche de verano con las ventanillas bajadas y la carretera vacía. Eso no es nostalgia, eso es identidad. Cuando mira ese coche, ve un problema. Eso es precisamente lo que le ha pasado a la hija de Gerardo. Un trasto que ocupa espacio y pierde valor. Pero cuando Gerardo se sienta en esa silla de plástico, su cuerpo no está mirando un coche viejo. Está recordando los días de verano que pasó cuando tenía 19 años. Vuelve a sentir algo que no había sentido desde entonces. Una tranquila emoción, como si todo el mundo lo estuviera esperando en algún lugar del camino. La cosa no se queda en lo personal, se amplifica. El cine hizo su parte. Las series donde el protagonista conducía algo potente y eso bastaba para decir todo lo que había que decir sobre él. Las películas de acción con persecuciones de coches. En España, las películas americanas llegaban a los cines de barrio, y los jóvenes salían de la sala caminando distinto. Algo en la forma en que un actor sujetaba el volante, algo en la manera en que el motor sonaba mientras la cámara se acercaba. Todo eso se metía dentro y se quedaba. Millones de jóvenes no solo admiraban esas escenas, las interiorizaban. Alguien capaz, sereno, que no necesitaba explicarse. El coche se convirtió en símbolo de un tipo concreto de persona, y esa imagen se quedó grabada en una generación entera, como si fuera una promesa sobre el tipo de hombre que podías llegar a ser. Después, todo cambió. La crisis del petróleo de los 70 reescribió la relación entre la gente y sus coches casi de la noche a la mañana. Las colas en las gasolineras, las restricciones, los domingos sin coches. Los motores que perdieron potencia, los coches que se volvieron más pequeños, más lentos, más grises. De repente, lo que había sido símbolo de fuerza se convirtió en un lujo que daba vergüenza. Y los jóvenes que habían construido parte de su identidad alrededor de la velocidad y la libertad, se encontraron de pronto conduciendo vehículos que no decían nada sobre ellos, que no confirmaban nada, coches que simplemente te llevaban de un sitio a otro, como si la vida hubiera dejado de tener dirección y solo quedara desplazamiento.
Esta es la ruptura psicológica de la que casi nadie habla. Cuando un símbolo importante de tu identidad desaparece de repente, no por tu voluntad, sino por los cambios en el mundo, la mente no se actualiza tan fácilmente, se queda congelada en el momento justo antes de la pérdida. Los psicólogos que estudian el apego a los objetos han observado que las personas establecen vínculos más intensos con los objetos relacionados con los periodos en los que su identidad se ha visto interrumpida. Las cosas de las que te has visto obligado a deshacerte cobran más significado que las que has podido conservar. Para la generación del baby boom, que vivió esa época y luego fue testigo de su desaparición, los coches clásicos que han sobrevivido se han convertido en algo más que simples máquinas antiguas. Se han convertido en fragmentos de una identidad que el mundo ya no refleja. Tener uno no es vivir en el pasado. Es mantener abierta la puerta a una versión que ya no tiene cabida en ningún otro lugar. Por eso el dinero no funciona. Gerardo no está agarrado a un activo de 40.000 euros. Está agarrado a un concepto de sí mismo que no tiene sustituto. No hay cifra que compense eso. No hay argumento lógico que lo desmonte. Porque no es lógica lo que sostiene esa decisión. Es algo mucho más profundo. Algo que tiene que ver con quién crees que eres cuando nadie te está mirando. El refuerzo cultural continuó durante décadas. En los años 80, en los 90, en los videojuegos. El coche siguió alimentándose como un objeto de identidad en todos los sentidos. Y cuando la generación del baby boom llegó a la jubilación, el coche clásico ya no era solo un recuerdo. Era el símbolo de autonomía más duradero que les quedaba. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. Lo ven como un viejo que se niega a soltar algo. Lo diagnostican como miedo al cambio, como irracionalidad, como simple cabezonería. Lo tratan como un problema con una solución obvia. Véndelo, dónalo, pasa página. Pero lo que en realidad está pasando es una forma de autopreservación psicológica, que tiene todo el sentido del mundo. Si te paras a mirar desde dentro, cuando la estructura de una vida laboral desaparece con la jubilación, cuando el cuerpo empieza a fallar, cuando la cultura deja de devolverte tu propio reflejo, el cerebro busca anclas, busca algo que confirme que sigues siendo quien eras. Y el coche clásico es una de las anclas más potentes que tiene esta generación, porque conecta directamente con esos años en los que todo se grabó con más fuerza. Esos años en los que la identidad se estaba formando. Soltar ese coche no significa perder un objeto. Significa aceptar que una parte de ti ya no existe. Y eso, para cualquier persona, es una de las cosas más difíciles que se pueden pedir. La hija de Gerardo, de pie en la entrada del garaje, ve un coche con las ruedas desinfladas. Pero el cuerpo de Gerardo, sentado en esa silla cada domingo, está frente al único objeto físico en el mundo que todavía le dice que es quien cree que es. Eso no es disfunción. Es una respuesta completamente coherente a una vida llena de pérdidas que nadie reconoció formalmente. El trabajo se acabó. La fuerza física se fue. La época que le dio forma pasó a los libros de historia. Una a una, las confirmaciones externas de quién era fueron desapareciendo. Queda el SEAT 124 Sport. Lo que parece ser la negativa de un anciano a vender un coche, es en realidad algo mucho más definitivo. Se trata de alguien que, en un mundo que hace tiempo dejó de darle esa aprobación, utiliza todos los recursos psicológicos que tiene para seguir siendo quien es. Y tal vez la próxima vez que veas a alguien aferrado a un objeto antiguo que parece sin sentido, a un hábito que ya no sirve para nada, a una rutina que nadie entiende, vale la pena detenerte un momento a pensar antes de juzgar. Porque detrás de lo que parece terquedad, a menudo hay alguien que sigue tratando de mantener viva su antigua identidad. La verdadera pregunta no era por qué Gerardo no dejaba el coche. La verdadera pregunta era qué significaba para los demás el hecho de que ellos dieran por sentado que él debía dejar el coche.